¿Qué chavos? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, pregunto si ya, bueno, más bien, ¿qué entendieron ustedes que me puedan acordar de lo que es el tema 1 del aula invertida de la unidad 2? Estoy tratando de que mi máquina se domine, pero la verdad que sí me urge ya comprarme una, porque luego empieza el dron a activarse y empieza el ventilador, ya de que soy el ventilador ya se empieza a poner lentísima. Bien. De hecho, no se escucha. Bueno, pues del aula invertida que nos había puesto. A ver, se habló, usted nos habló acerca de los timers y de los ciclos. Nos dijo que un timer es un objeto cuya funcionalidad es ejecutar una función o un bloque cada cierto tiempo. Y que una característica es que funciona en segundo plano. Muy bien. El ciclo funciona en primer plano a diferencia del timer, y el ciclo, una vez que realiza su tarea, se desocupa. ¿Y el hilo? El hilo, el hilo queda ahí. Sí, pero el primer plano o segundo plano, ¿dónde queda el hilo? Ese dato no lo puse aquí en mis notas. Pero por lógica, ¿dónde viene quedando? Permítame, maestro, permítame. Sí, alguien que le ayude. En segundo plano, muy bien. En segundo plano, es correcto. Ahora, pregunto a todos, creo que Edgar se fue. Hay que esperar a que regrese. No, mejor le seguimos. ¿Quién me explica la idea de qué significa primer plano y segundo plano? Desde el punto de vista del procesamiento. Bueno, yo, por lógica se puede decir que el primer plano es lo que se realiza siempre, o el proceso principal, se podría decir. Y el segundo plano son las cosas que se realizan secundariamente mientras el primero se está realizando. Sería una forma de entenderlo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo recuerdo algo que mencionó, profe, bueno, lo puso aquí en mis apuntes, que en segundo plano significa que es un bloque en el que el código que está todo el tiempo en ejecución y que, bueno, ya lo mencionaron, se utiliza en el hilo y pues principalmente de un programa Kotlin, que esto lo hace mientras no se está utilizando lo que viene siendo la aplicación. Muchas gracias. Bueno, vamos a entender algo muy importante. El proceso de primer plano y segundo plano tiene también que ver con el hardware. Si yo tengo un procesador de los que les llaman solo significa que tiene un procesador, un núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo también puedo tener un procesador que tiene un procesador
que tiene 2 o más núcleos. Recuerdan que esta explicación, bueno, no creo que lo recuerden, pero esa explicación yo la di al momento de presentar la materia. Sí, profesor, ya sí me acuerdo. Y te lo ejemplifiqué con un humano. Si te acuerdas, Eric, ¿nos puedes recordar cómo era o cómo era la explicación aquí? Era de que 2 cerebros significa 2 procesadores. Dos núcleos. 2 núcleos, perdón, sí. Y pues que generalmente los celulares nada más tienen un procesador, no, y varios núcleos dentro de ese. Uh-huh. Ok, bien. Entonces, que quede claro, 2 procesadores con 2 núcleos son más fuertes que un procesador con 8 núcleos, por ejemplo. Claro que tenemos que ver la arquitectura, pero en igualdad de circunstancias entendemos que aunque 2 procesadores con 2 núcleos me dan 4 núcleos en total, ¿estamos de acuerdo? Y es más rápido que uno solo con 8 núcleos. ¿Y por qué? Bueno, yo lo ejemplificaba con humanos. Imagínate que tienes una cabeza y tienes 2 cerebros dentro de la cabeza. Entonces tienes 2 núcleos, pero es una sola cabeza. La cabeza es el procesador y dentro de tu cabeza tienes 2 cerebros. ¿Vamos bien? Ahora, imagínate que tú tienes otra cabeza y cada cabeza tiene un cerebro. Dices, maestro, pues es igual porque tienes 2 cerebros en un planteamiento y tienes 2 cerebros en el otro. No es igual, porque al tener 2 cabezas tienes 4 ojos. ¿Estamos de acuerdo? Y cada cerebro recibe más información a través el primer cerebro de los 2 ojos y el segundo cerebro de los 2 ojos. Y en el otro caso tengo 2 cerebros, pero nada más, en lugar de tener 4 ojos, porque tengo 2 cabezas, tengo una sola cabeza con 2 cerebros, pero nada más tengo 2 ojos, no 4, como en el otro caso. ¿A qué voy con eso? Bueno, que cuando tienes 2 procesadores diferentes, pues tienes un bus, tienes más acceso a través de su propio bus, tienes más acceso a la memoria RAM. A lo mejor cada procesador tiene su propia caché, y en el caso del procesador que tiene 2 o más núcleos, que es un solo procesador con 2 o más núcleos, pues tiene una sola caché y tiene solamente un bus de intercambio de datos con la RAM. Entonces son diferentes. Ahora, ¿qué voy con esto? Bueno, que resulta que en el sistema operativo nosotros también tenemos hilos, nada más que a nivel de sistema operativo preferentemente le llaman servicios. Un servicio es un hilo, es decir, es una acción que un código, vamos a ponerlo así, un código que se está ejecutando en segundo plano. Significa, en primer plano es lo que tú estás realizando, tú estás forzando a realizar, y en segundo plano es lo que se está ejecutando todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pudiera estar en segundo plano? En nuestros celulares, en segundo plano está la parte de WhatsApp que hace que te llegue un mensaje. Por ejemplo, si en tu WhatsApp hubiera un botón que dijera revisar si hay mensajes nuevos, y que si tú no picas ese botón, no te aparecen mensajes entrantes, es decir, se queda todo el tiempo así, ¿sí me doy a entender? Hasta que presionas el botón, ya se ven los mensajes que te llegaron. No, ¿qué es lo que hace? Automáticamente WhatsApp te dice, te llegó un mensaje de fulanito. Bueno, no aparece con esas palabras, ¿verdad? Pero te lo da a entender. ¿Vamos bien? Sí. Ese código se está ejecutando en segundo plano. Tú no le prestas atención. De hecho, también los humanos tenemos cosas que hacemos en primer plano y en segundo plano. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te acordaste de que tenías que respirar?
No, pues sí, cierto. Ahora, Se hace en segundo plano. Todo el tiempo está respirando. ¿Vamos bien? El bombeo de tu sangre está en segundo plano. ¿Por qué? Porque tú no estás consciente, pero todo el tiempo estás bombeando sangre. Sí, cosas que inclusive también pueden llegar a volverse en segundo plano y que inclusive puede ser peligroso. Por ejemplo, ir manejando. A veces vas manejando, pero no vas prestando atención. Aquellos que van en el celular, su atención está en primer plano del celular y en segundo plano dejan el ir manejando y ya estuvo, que se estamparon, Dios no lo quiera, se llevan una persona, Dios no lo quiera, se llevan a un ciclista, a un motociclista, etcétera. Entonces, ese es el concepto de primer plano. La computadora está prestando atención a eso, y el segundo plano es que está ejecutándose todo el tiempo, pero no se está prestando atención a eso. Tu antivirus, por ejemplo, está en segundo plano porque está funcionando. ¿Te está volviendo tortuga tu computadora? Pues sí, sí lo está volviendo tortuga, porque ocupa procesador, ocupa RAM, estoy de acuerdo. Pero tú no le dices, revisa virus. No, en cuanto tú insertas una memoria o descargas un archivo que tiene virus, de inmediato, bueno, si es bueno, ¿verdad? El antivirus, pero se supone que de inmediato debe de decirte que tienes una amenaza de virus y debe corregirla. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el hardware y qué tiene que ver con el sistema operativo? Bueno, resulta que si yo tengo monoprocesamiento, un procesamiento, o tengo multiprocesamiento. Si yo tengo 2 o más núcleos, voy a tener procesamiento en paralelo. Pero si yo tengo un procesador que es solo, significa que tiene un procesador, un solo núcleo, significa que lo más que puedo llegar a tener es multitarea. ¿Qué significa la multitarea? Tienes muchos procesos y un solo núcleo en un solo procesador. Y entonces, de las 4 tareas, él atiende a la primera y las otras están dormidas. Deja de atender a la primera, atiende a la segunda y las otras están dormidas. Deja de atender a la segunda, atiende a la tercera y las otras están dormidas. Evidentemente es mucho más lento que un procesador que puede atender 2 tareas al mismo tiempo, porque cada uno de sus núcleos, uno atiende 2 tareas y el otro atiende las otras 2 tareas, de manera que hay 2 tareas atendidas en el mismo nanosegundo y otras 2 que están dormidas y así sucesivamente. Entonces, entre más núcleos tenga, en teoría, es más rápido, en teoría. Porque Apple nos demostró que con un procesador de 2 núcleos es mucho más eficiente que uno de 4, ya que lo que ellos hacen es que su arquitectura es mucho más eficiente, rápida de procesar y con menos, ¿cómo se le llama? Desgaste de energía. También cuidan mucho eso. Una vez que entendemos que lo que estos señores están haciendo es verdaderamente sorprendente, o sea, ya que te sumerges en el tema de cómo están ellos revolucionando el procesamiento y además de que este procesamiento no tiene un costo de energía, de consumo de batería muy alto, dices, caray, que es una tecnología muy buena. Ahí es cuando verdaderamente aprecias la tecnología. Que bueno, siguen siendo muy caros, sí, es cierto. Yo no tengo para pagarme uno, ¿verdad? Pero sigue, sí, de que la tecnología es sorprendente, lo que hacen es sorprendente. Eso que no te quepa duda. Bueno, entonces ya entendimos lo que es el procesamiento en primer plano, en segundo plano y también el procesamiento en paralelo. Que tienes que tener 2 núcleos cuando menos para que cada núcleo atienda una tarea y una tarea al mismo tiempo. O sea, tareas al mismo tiempo. Cuando no atiendes tareas al mismo tiempo, atiendes muchas tareas, pero de una por una, entonces es multitarea.
El concepto es multitarea. ¿Vamos bien? Okay. Sí, profe. Mucho de lo que te expliqué, si la maestra Sonia o la maestra o la doctora Claudia me escuchara, me haría un montón de correcciones, porque yo realmente no te estoy dando una clase que tiene que ver con hardware ni con procesadores, ¿verdad? Yo nada más te estoy tratando de explicar de una forma sencilla para que tengas una idea de a qué me voy a referir al momento de estar haciendo estas comparativas. ¿Ya quedó? Entonces, si tú todavía tienes dudas acerca de esto, pues acércate a las expertas, que ellas te podrán explicar mucho más a fondo. Inclusive te van a poder decir las arquitecturas, inclusive te van a poder dibujar la arquitectura y te van a poder mencionar lo que son la historia de los procesadores, porque realmente es un tema bastante apasionante y también te das cuenta de la gran tecnología que ha llevado a esto. De manera que ahorita pues ya los MediaTek, por ejemplo, es un MediaTek, es una arquitectura muy pobre, es de gama baja y empezamos a tirarle un montón de cosas. Sin embargo, aunque sea de gama baja, de cualquier manera la arquitectura ya una vez estudiándola es verdaderamente sorprendente, es verdaderamente buena. Claro que si me dices, te vendo el celular con un MediaTek o te vendo un celular con un Snapdragon, pues definitivamente sí hay diferencia en cuanto a procesamiento. Y como consumidor, pues definitivamente, según Milana, yo voy a elegir uno o voy a elegir otro. Entonces, MediaTek, pues la tecnología no es tan cara, tiene más núcleos, pero estos núcleos son un poquito lentos, no son tan eficientes como pudiera ser un procesador que además de que corre a más velocidad, además de eso tiene mucha más eficiencia su arquitectura. O sea, hay detalles que lo hacen más eficiente. Bueno, entonces, ahora, fíjate bien. Partimos también de la idea de que cuando yo ejecuto una activity, ¿el activity qué es? ¿Es un qué? ¿Es un timer, un ciclo o un hilo? Es un hilo, ¿no? Es correcto. El activity es un hilo. Por sí mismo es un hilo. Entonces, de ahí que pues tú puedas aquí estar mostrando un mensaje intermitente y abajo tengas un botón y puedas pulsar el botón. O sea, puedes hacer muchas cosas con tu activity al mismo tiempo. Ahora, de este hilo, el activity es un hilo, partimos de esa idea. Entonces, ahora, el ciclo se ejecuta en primer plano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza el hilo del activity. Lo que significa que durante el tiempo que el ciclo se esté realizando es una tarea pesada, es una tarea costosa. Vamos a comprobarlo en que vamos a programar un ciclo muy grande y cuando el ciclo se esté ejecutando, toda mi interfaz, si yo aquí tengo 3 botones y yo aquí tengo el ciclo, presiono el código para que se ejecute el ciclo y el ciclo se ejecuta en primer plano, por lo que utiliza el hilo principal de la activity y no lo suelta. Hasta que termina el ciclo, el hilo se desocupa, porque no permite más que primer plano, es decir, solamente él. Van a ver ustedes que mientras esté ejecutando el ciclo, desde el primer botón, mi segundo y tercer botón van a quedar trabados. Yo, aunque lo intente presionar, no van a reaccionar. ¿Eso qué significa? Que el ciclo utiliza el hilo de la activity para poder funcionar. Imagínate que yo tuviera un ciclo dentro del WhatsApp, que yo tuviera ese botón para buscar mensajes nuevos o leer mensajes nuevos y el botón
se quedara trabado hasta que se comprobara que efectivamente hay o no hay mensajes nuevos. Si tu internet está muy lento, pues se va a tardar mucho en destrabarse. Si tu internet está muy rápido, pues de inmediato se va a destrabar. Es decir, mientras está consultando en el servidor si hay mensajes nuevos, tú no pudieras estar leyendo mensajes de otra persona. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que como está colgado del hilo principal, entonces eso hace que se trabe. Cosa que no pasa. ¿Vamos bien? Ok, entonces, cuando yo digo que el ciclo funciona en primer plano, significa que me va a usar el hilo y mientras él esté procesando, va a hacer que todo quede trabado. Ahora, ¿cómo funciona el timer? ¿Quién me explica? El timer está en segundo plano, pero ¿cómo funciona? Maestro, Sí. como yo lo entendí, es que tiene un temporizador de que tú le asignes, que es que está trabajando en otro, como, que no está yendo junto al ciclo, está aparte y él está trabajando hasta que tú aprietes a la aplicación. Va a seguir trabajando. O sea, en lo que la aplicación está en reposo, que está en desuso, Sí. sigue hasta que llegue a ser. Muy bien. Mientras la aplicación está ociosa, le llamamos a eso, entonces él va a funcionar. ¿Alguien más que quiera comentarlo? Bien, creo que sí fue correcto, muy bien. Entonces, él funciona en segundo plano, pero él utiliza el hilo de la aplicación. Utiliza el hilo de la aplicación. ¿Qué significa eso? Fíjate bien, que si yo el timer lo tengo en este segundo botón, supongamos que el timer lo que hace es que hace un conteo de un entero y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, por ejemplo, el timer va en el número 7 y yo presiono el OK del ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar en 7. El ciclo empieza a funcionar, todo el tiempo empieza a funcionar y lo que hace es que cuando se destraba, el ciclo libera el hilo y entonces en ese momento el timer, cuando ve que el hilo ya está desocupado, continúa y se va a 8, 9, 10, etcétera. ¿Sí me di a entender? Sí, profe. Muy bien. Ahora, yo tengo un hilo. Ese es el tercer concepto. El hilo. ¿Qué es lo que hace? El hilo y el timer funcionan en segundo plano, es cierto, pero el timer no tiene su propio procesamiento, sino que utiliza el timer, el hilo de la aplicación y solo cuando éste está ocioso, es decir, desocupado, es cuando puede procesar. El hilo es un programa independiente. Parece que no, pero es un código independiente del hilo del activity. Es independiente. Es como si tuvieras un segundo activity, pero sin parte gráfica. Repito, es como si tuvieras un segundo activity, pero sin parte gráfica. Por tanto, ¿qué pasaría si yo también a mi hilo lo pongo aquí en el tercer botón y hace lo mismo que el timer?
se agarra contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tú dices, maestro, pues hacen lo mismo. El timer y el hilo están haciendo un conteo. Sí, pero fíjate bien, la diferencia es la siguiente. Yo ya te expliqué que mientras el ciclo bloquea el hilo del activity y lo traba mientras lo esté usando, el timer se detiene porque no tiene un hilo ocioso. En cambio, en el caso del hilo, si yo presionara el timer y el hilo al mismo tiempo, irían más o menos contando igual. Pero al momento de que ambos van contando muy similar, de que yo presiono el ciclo, el timer se detiene. Si se quedó en 7, se queda en 7. En cambio, el hilo, aunque gráficamente no se esté mostrando, porque la parte gráfica está trabada, porque el ciclo empezó, pero el hilo sigue contando. Entonces, el hilo seguiría 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por ejemplo, si él llega hasta 13 y se destraba el ciclo, destrabaría la interfaz gráfica también del activity. Entonces, ¿qué se mostraría? Se mostraría que el timer se quedó en 7 y que el hilo, que también aparentemente estaba en 7, pues ya va en 13. ¿Por qué? Porque él sí siguió haciendo el conteo, aunque gráficamente no se vio, porque el que estaba trabado era el activity, pero no el código del ciclo. ¿Me di a entender? Algo así, a ver si con la práctica queda más claro. Sí, de hecho con la práctica va a quedar mucho más claro. Ahora, hay un detalle de las sintaxis. ¿Vamos bien? Hasta ahorita voy a borré mi comentario. ¿Cómo es la sintaxis del timer? Countdown timer. ¿Sí? Sí. Y entre paréntesis tiene que ir un tiempo total y un lapso de tiempo. ¿Y cuáles son sus métodos? Abre llaves y contienen los eventos override, el fun, ¿qué? OnFinish y el onTick o algo así. No sé cómo se diga. ¿Cuándo se ejecuta el onTick? El onTick se ejecuta durante la vida del timer. Dice, este lapso P0 o algo así decía, va descontando el tiempo total hasta llegar a 0. Y el otro, el onFinish, se ejecuta al final. Se manda a llamar cuando el tiempo total es igual a 0. Muy bien. ¿Queda claro? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Lo del tiempo total, sí entiendo lo de que llega a 0, pero el lapso, ¿cómo? Eso no entiendo muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bien, me lo voy a poner bien facilito, es más, con 1000. Aquí pongo como tiempo total 1000 milisegundos. ¿A cuánto equivale esto en segundos? A uno. A un segundo, muy bien. Y en el lapso le pongo que sea cada 100 milisegundos.
Ok, ahora, ¿cuántas veces se va a repetir esto? 10 veces. 10. Muy bien, 10 veces. Entonces, fíjate bien. Cuando se inicia el lapso, toma 100, él dice que cada 100, entonces toma 100 de aquí y entonces ya no vas a tener 1000, vas a tener 900. Y le va a mandar los 100 a el lapso. Y entonces va a empezar un decrómetro. 99, 98, 97, bla, 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando este se hace 0, ya gastó los 100. Entonces ya llegó a ser 0. Y en cuanto se hace 0, se dispara el código que tienes aquí. ¿Vamos bien? ¿Cuántas veces se ha ejecutado? Una vez. Entonces ya nos quedan 9 veces. Ahora, le pide al tiempo total, ya no son 1000, ahora son 900. Le pide otros 100, entonces ya quedarían 800. Y acá estaba en 0, ahora lo vuelve a poner a 100. ¿Va? Y entonces, ¿qué es lo que hace? El lapso es lo que se va gastando. El lapso se gasta de uno en uno. El tiempo total se gasta en conforme el lapso lo pida. Entonces, empieza 99, 98, 97, 96, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando este se vuelve 0, se dispara de nuevo el on-tick. Y luego regresa acá y le dice, ¿cuántas veces? Y ahora ya nos quedan 8, van 2 veces que se ejecuta. Entonces, como ya es 0, le pide al 800 otro 100 y ahora tengo 700. Y se vuelve a hacer 100. ¿Vamos bien? Sí, por favor. Entonces, en teoría, se va a volver 0. Y porque va a ser 700, 600, 500, 200, 100, 0. Y entonces cuando ya terminan es cuando ya se vuelve 0 y evidentemente también termina, es cuando se dispara ¿quién? ¿Quién? El unfinish. El finish. Un finish. Cuando el tiempo total se vuelve 0. ¿Cuántas veces se tiene que repetir? 10 veces. Yo lo puedo, en segundo plano, 10 veces. Yo lo puedo poner a que se ponga infinito, sí se puede poner infinito. ¿Cómo le hago? Dentro del onFinish vuelvo a invocar un start. ¿Para qué sirve la instrucción start, muchachos? Para subir el timer a segundo plano. Entonces, el onFinish, al invocar el onFinish, se baja el timer, pero antes de que se baje, yo le vuelvo a dar el mismo tiempo original de 1000 al tiempo total al invocar de nuevo un start. Entonces yo hago un timer infinito de ese modo. El timer no es infinito, ¿eh? Hay que forzar, tanto al ciclo lo tienes que forzar, tanto al hilo lo tienes que forzar como al timer lo tienes que forzar de que estén sin terminar, que sigan en segundo plano todo el tiempo. ¿Dudas? De momento ninguna, profe. Muy bien. Ahora, y como dice mi tocayo Sergio, aunque su segundo nombre es Ernesto, ¿eh? Ahorita no te preocupes con que maestro y cómo se programa. No, tranquilos. Ahorita nada más quiero que me entiendas las diferencias entre ellos y cómo funcionan.
y ya después vamos a ver la programación. Yo creo que ahora no hacemos programación. Igual y les hago un video de aula invertida, si es que me da tiempo, no les prometo nada, y lo subo para que ya lo vean, vaya, me interesaba que se entendiera bien esto para poder entender bien ya el código, ¿sí? Ok, ahora, sintaxis del hilo. Muy bien, excelente. Es algo de class, hilo, los dos puntos y el... Ay, no sé cómo se pronuncia la palabra. Read. Read. Típicamente lo ponemos dentro de una clase. Es mucho más dócil mantenerlo en una clase. Class y luego ya aquí el nombre que tú quieras. Ah, la mayúscula. Importante. Dos puntos, ¿qué significa qué? Herencia. Muy bien, herencia. Y luego el... ¿Dónde lleva la H? Después de la T. En la T, después de la T. Muy bien, gracias. Porque si en español no me acuerdo de cómo se escriben las cosas, en inglés menos. ¿Y cuál es el nombre del método? El phone run. Override phone run. El nombre es así, run. Se supone que en inglés se pronuncia con O, run. Ahora, este de aquí es el equivalente al, no sé, al onFinish o más bien al onFinish. Se ejecuta en segundo plano. Lo que tú escribes dentro del run se ejecuta en segundo plano. ¿Cuántas veces se ejecuta en segundo plano? Una sola vez. Una sola vez se ejecuta en segundo plano el run. Quiere decir que si yo necesito un hilo que haga un contador y que me lo esté mostrando así con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quiere decir que yo tengo que forzar a que el run no termine. Y típicamente lo que tienes que hacer es, para forzar a que el run no termine, tienes que hacer un ciclo infinito dentro. Dentro del código del run tienes que hacer un ciclo infinito y ya volvemos a lo mismo. Maestro, pues no que el ciclo es bien pesado y que sí, pero como va a estar en un hilo por separado, no te importa qué tan pesado sea. Porque no te va a trabar tu interfaz. Tu interfaz va a dedicar su hilo a que si tú presionas los botones o de que si tú haces algo con tu interfaz, tu activity va a reaccionar porque el activity es un hilo. Y tú en un hilo por separado vas a poner el run y vas a poner este ciclo. ¿Vamos bien? Sí, por favor. Bueno, el hilo, chavos, es un poquito rebelde.
es decir, tiende a trabar. Más trabado que perro persiguiéndose la cola. Y Android tiene una política sobre precisamente aplicaciones que se traban. ¿Quién recuerda qué política es esa? Pues usted comentaba que si la aplicación no responde en 5 segundos, aparece el mensaje de que no responde la aplicación. Es correcto. Entonces nosotros tenemos que programar un hilo que no se trabe, porque donde nos trabe aquí, a lo mejor hasta tienes que forzar el celular a que se apague. Gracias a Dios existe eso precisamente que Android se da cuenta y te manda el mensaje de que si quieres que termine la aplicación, eso se llama matar el proceso desde el punto de vista del sistema operativo. No sé si lo han escuchado. Entonces tendrías que matar el proceso de manera que no se te trabe todo el sistema. En el caso de las computadoras, si tú estás manejando hilos, por ejemplo, en Java y no lo sabes dominar, entonces es muy probable que hasta tengas que apagar la máquina porque queda extremadamente trabado. ¿Va a haber probabilidad de que se trabe tu aplicación? Sí, claro que sí. La mayoría de las veces en un principio se te va a trabar. Pero ya que te hagas compa del hilo, entonces pues ya te va a tirar paro y ya no se va a trabar. Pero de una vez te digo, el hilo es igual que un humano porque cuando tú estás bien estresado, preferentemente tienes que desestresarte durmiendo. Y adivínale que el hilo tiene una instrucción sleep. Y entre paréntesis le dices los milisegundos que quieres que tu hilo duerma. Un hilo que está bien dormidito, o sea que duerme, trabaja, duerme, trabaja, duerme, trabaja, es un hilo feliz y no se te va a estresar. Y parece que fuera broma, pero vas a ver que es una realidad. O sea, tú tienes que tener un sleep dentro del ciclo, de ese ciclo infinito, tú tienes que poner un sleep para que tu hilo duerma unos segundos y de ese modo el sistema no considere que está trabado. Entonces, esos son los pequeños detalles que hacen que tú o te frustres o domines el tema de procesamiento en paralelo, es decir, de hilos. Tengo una hermana que domina muy bien los hilos, pero ella en costura, así que bueno, pues quería que viniera ella a darles la unidad para que fuera mucho más divertido, pero pues no creo que les sirva a ustedes saber hacer servilletas con florecitas y todo eso. Entonces, por eso pues le tuve que dar yo la unidad, no me quedó de otra. No sé si hay alguna duda, pregunta, sugerencia, aclaración. Pues de momento todo bien, profe. Muy bien. Profe. Yo los veo el día de mañana y pues abrimos Android Studio de embalde, pero creo que fue mejor que dedicáramos esta explicación, porque una cosa es el video y también una explicación en vivo como que es un poquito más productiva. Bueno, entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.